En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección 23, características y efectos de la verdadera devoción a la Virgen María. Estamos entonces en este tercer bloque, conocimiento de nuestra Madre Santísima, enamorándonos profundamente de ella y conociendo los fundamentos que tiene la devoción mariana, desde la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y aquello que nos enseña San Luis de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. En la lección pasada vimos cuáles son los caminos que debemos desandar, los caminos que desafortunadamente hemos recorrido en falsas devociones a la Virgen María, y vimos que estos caminos de falsas devociones nos han llevado precisamente a no amar adecuadamente a Nuestra Señora y en ocasiones a hacer escándalo para otras personas, porque viendo muchas veces la deformación de nuestro culto a la Virgen María, han acusado a veces a la Iglesia Católica de cosas que no le corresponden, de cosas que no son ciertas. Hoy vamos a ver entonces cuáles son las características de la verdadera devoción. Es decir, cómo amar adecuadamente a la Santísima Virgen María. Ya vimos cómo no se debe amar a la Virgen, ahora vamos a ver cómo sí se debe amar a la Virgen. Y alguno dirá, Wilson, ¿es que necesitamos que alguien nos enseñe a amar a la Virgen? ¿Necesitamos que alguien nos enseñe a amar? ¿No se supone que nosotros tenemos ya la semilla del amor? Aquí hay que evitar dos extremos, ¿no? Es cierto que tenemos la semilla del amor, pero esa semilla del amor dentro de nuestro corazón ha sido herida por el pecado original. Nosotros tenemos capacidad de amar, pero esa capacidad ha sido de alguna manera herida y necesitamos purificarla. Entonces debemos evitar el extremo de pensar que simplemente basta que nuestro corazón y nuestros sentimientos se expresen como quieran en todo tipo de amor, pero especialmente en la devoción a la Virgen María, porque ya sabemos amar. Porque nos damos cuenta que no, nos damos cuenta que nuestro amor es egoísta, nuestro amor es interesado, nuestro amor es muy pegado de cosas externas. Entonces necesitamos evidentemente purificar nuestro amor, entonces debemos evitar el extremo de creer que no necesitamos que nadie nos enseñe y el extremo de creer que el amor sería producto simplemente como de unos pasos, como de un método. Entonces esto que aprendemos lo voy a seguir al pie de la letra y ya estoy amando. Cuidado que esto no es un fariseísmo, no es simplemente seguir unos pasos para decir ya amo. No. Hay que mantener el equilibrio. Entonces, ni creer que no necesitamos que se nos enseñe nada en el amor, ni pensar que eso que se nos enseña es en sí mismo lo que define el amor. Hay que mantener siempre este equilibrio. Entonces vamos a ver qué nos dice San Luis de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción entre los numerales 105 y 114. Y nos dice Montfort que la verdadera devoción a la Virgen María es fundamentalmente, primero, una devoción interior. Es decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que se tiene a la Santísima Virgen María, de la alta idea que nos hemos formado de sus grandezas y del amor que le tenemos. Porque esta devoción debe ser interior. Recuerden que veíamos que las falsas devociones se presentan sobre todo de manera exterior. Todo lo externo, pero nada que transforme el interior del corazón. Y es que cuando uno ve a la Virgen María, uno ve que ella era una mujer de interioridad. Cuando una persona es verdaderamente devota de la Virgen María, se le nota a la persona una profunda vida interior en la manera en que habla, en la manera en que se expresa, en la manera en que ama, en la manera en que se relaciona. La Virgen María, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 19, después del acontecimiento de la adoración de los pastores a su hijo recién nacido, dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, en su interior. Entonces, como nuestra Madre Santísima fue una mujer de vida interior, nosotros también debemos aprender a tener una devoción interior, es decir, una devoción reflexiva que nos lleve a meditar permanentemente en nuestro corazón. Segunda característica, es una devoción tierna, es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la confianza del niño en su querida madre.
Amamos a una mujer que es toda ternura, que es toda ternura. Hay un pasaje bellísimo, precisamente en el Evangelio de Lucas también, capítulo 2, versículo 7, que dice que cuando la Virgen Santísima tuvo a su niño, dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Piensen ustedes en la ternura, en el trato delicado de Nuestra Señora con nuestro Señor. Vemos una bellísima imagen que tengo conmigo en todo este bloque de la consagración. Y esta imagen nos expresa la ternura que tiene la Virgen María con Jesús y que tiene Jesús con la Santísima Virgen María. Entonces, esta devoción a la Virgen María debe imitar a Nuestra Señora en esa ternura, que no es para nada poco varonil en los hombres. Es decir, atentos, la ternura no es un atributo exclusivo de las mujeres. Los hombres también podemos ser tiernos. Los hombres también podemos expresar nuestro amor en detalles. La ternura precisamente requiere eso, detalles. Miren que la Santísima Virgen María no simplemente tuvo a su niño y lo tiró ahí, no. Dice que lo envolvió en pañales, dice que lo acostó en el pesebre. Esto es una cita bien interesante porque la Virgen había acabado de dar a luz. Entonces, por eso la tradición ha visto en este texto el hecho de la manera milagrosa como la Virgen María dio a luz, que no lo dio como una mujer cualquiera da a luz a su hijo, es decir, en medio de terribles dolores que después queda prácticamente deshecha, sino que ella, dice San Agustín, así como un rayo de luz atraviesa un cristal sin mancharlo ni quebrarlo, así Jesús atravesó el vientre inmaculado de María sin manchar ni quebrar su virginidad. Los católicos creemos, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 499, creemos en la virginidad real de la Virgen María, no espiritual, no, real, antes del parto, durante el parto y después del parto. O sea que en el parto mismo la Virgen María no vio vulnerada su virginidad. Así como milagrosamente Jesús entró al vientre de María, milagrosamente salió del vientre de María, al punto que ella tenía las fuerzas para envolverlo en el pañal y ponerlo ahí en el pesebre. Pero volvamos al tema de la delicadeza, volvamos al tema de la ternura. Nuestra devoción a la Virgen María debe llevarnos también a esos detalles de amor, a esos detalles que la conquistan. Piensa tú, por ejemplo, en tener un altar a Nuestra Señora, como lo hemos dicho ya en una práctica anterior. Piensa tú en llevarle flores a la Santísima Virgen María. Piensa tú, por ejemplo, en detalles de amor. Yo hago un ejercicio con Nuestra Señora permanentemente. Cuando llego, por ejemplo, a un centro comercial, que en ocasiones es difícil encontrar dónde estacionar el carro, siempre le digo a la Virgen María, bueno, a ver, ¿quién va a dar el detalle de amor a quién? ¿Quieres tú que yo te dé un detalle de amor teniendo paciencia y buscando el lugar donde estacionar mi carro en la manera más lejana y la más complicada? Pues si quieres yo te doy ese acto de amor de mi paciencia. O me quieres dar tú un detalle de amor encontrando rápidamente un lugar donde estacionar. Yo digo, lo que tú quieras. En ambos hay un acto de amor. ¿Saben qué? Puedo decir que el 99% de las veces estoy terminando de decir eso, inmediatamente sale un carro allí donde estoy terminando de decir eso para yo estacionarme. Y siempre le digo, con que quieres competir, ¿no? Pues vamos a ver en la próxima quién gana. Es una relación tierna. Yo la amo, ella me ama, yo siento su presencia maternal, yo experimento una tremenda confianza al lado de ella porque sé que es mi madre, sé que cuida de mí. Debe ser una espiritualidad, una devoción tierna. Tercera característica, una devoción santa. Y dice Montfort, cuando hablo de Montfort me refiero a San Luis María Griñón de Montfort, el santo que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción, sobre el cual se basa toda la consagración. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen María. Y habla San Luis de Montfort de 10 virtudes principales de la Virgen. Y vamos a ver cada una de ellas, vamos a ver el ejemplo bíblico y vamos a ver cómo imitarla nosotros. Entonces, primero, su humildad profunda. Pues la Santísima Virgen María se reconoce, las dos únicas veces que ella se refiere a ella misma, ella se reconoce como esclava. Eso está en Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, y está en Lucas 1:48, donde dice la Virgen en el Magnificat que Dios ha mirado la humillación de su esclava. ¿Quién más humilde que aquella que se reconoce esclava y que luego Dios va a engrandecer coronándola como reina? ¿Cómo está tu humildad y mi humildad? ¿Soberbio yo? Lo vimos en una lección pasada. Sí, entonces vamos a imitar a la Virgen María en su humildad. Segundo, su fe viva. La Virgen María
tuvo una fe desde el principio hasta el final. Es increíble, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen María, le dice dos cosas: que ella quedará embarazada y que su prima Isabel también, a pesar de su ancianidad, va a estar embarazada. Yo creo que nosotros no reflexionamos suficientemente en la fe de María. A ver, en esa época no había ecografías, no había manera de saber si uno está embarazado o no, sino hasta meses después, donde los síntomas de la mujer manifestaban el embarazo. Pero la Virgen María creyó inmediatamente en la palabra del ángel. Es más, tanto creyó que se fue donde su prima Isabel. Y tampoco cuando el ángel le dijo: tu prima Isabel, anciana, está en su 6º mes de embarazo. No había teléfono para llamarla, no había un email para preguntarle: oye, ¿cómo estás en tu embarazo? Tenía que recorrer un camino de 150 kilómetros la Virgen María desde Nazaret, donde vivía la Virgen María, hasta las montañas de Judea. 150 kilómetros, un viaje de unos 8 días. Y la Virgen María no es que va a ir a confirmar si lo que el ángel le dijo es cierto. Ella va a ayudar a su prima Isabel en medio de su embarazo. Creyó en las palabras del ángel. Y por eso, cuando la Virgen María llega donde Isabel, Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 45, miren lo que Isabel le dice a ella: feliz tú que has creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Isabel felicita la fe de María, la felicita. ¿Cuánta fe necesitamos nosotros? Necesitamos una fe viva como Nuestra Señora. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos no solo creer en Dios, sino creerle a Él, lo que Él nos dice. ¿Saben muchas veces por qué nosotros tenemos inconvenientes en nuestro camino de conversión? Porque nos falta creerle a Dios. Le creemos en Él, pero no le creemos a Él. Entonces, Él nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Y uno es: no, primero la añadidura y después el reino de Dios. Me falta generosidad con Dios, muchas veces me falta renunciar a cosas porque creo que si renuncio a esto, entonces voy a perder mi trabajo, voy a perder a mi novio, voy a perder a mi esposa, voy a perder a... A veces hay que tomar decisiones por amor a Dios, en fe, fe viva como María. Siguiente, la obediencia de María, dice Montfort. Hay que aprender de la obediencia de Nuestra Señora. Y esta obediencia se resume en una palabra. La Virgen Santísima, después de que el ángel le anuncia que sería la madre del Mesías, le dice: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Eso es una palabra latina que significa: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Obediencia, obediencia. Con todo lo que implicaba, ¿no? Con todo lo que implicaba que ella sería la madre del Mesías, que no le iban a entender, que a San José tendría que explicárselo el mismo ángel. Obediencia. Sigue la voz de Dios. Ya vimos una lección de la obediencia. ¿Y tú y yo cómo estamos en el tema de la obediencia? Oración continua, otra virtud de la Virgen María. Pues volvamos al tema de María meditando y reflexionando todo eso en su corazón. Lucas 2:19. Recuerden que todas estas citas bíblicas quedarán en la descripción si no las logran escribir. No se preocupen. Lo importante es que ahora entendamos. María, por su parte, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Pensemos en el Magníficat también. La oración que la Virgen María compone, una oración bellísima, nos enseña a orar. ¿Y tu oración y la mía cómo están? ¿Estamos orando suficientemente? ¿Guardamos las cosas en el corazón? ¿Los acontecimientos de la vida los ponemos nosotros en oración? Antes de tomar una decisión importante, nosotros sometemos a Dios esa decisión, como lo vimos ya en el tema de la oración. Es importante imitar a la Virgen en su oración continua. Mortificación universal. Ya vimos también el tema de la mortificación. Cuando la Virgen María se encuentra con Simeón, entonces Simeón allá en el templo, este anciano que lleno del Espíritu Santo le dice a la Santísima Virgen María: a ti misma una espada te atravesará el alma. Lucas 2:35. Ahí está toda la mortificación de la Santísima Virgen María, no solo en su vida cotidiana, digamos, con las oraciones, ayunos, súplicas, mortificaciones que ella tenía como una mujer profundamente religiosa, sino las mortificaciones que le iba a implicar seguir al Señor, esos sufrimientos que le iba a implicar seguir al Señor. Y ella permaneció fiel. Esa espada atravesó su corazón y al pie de la cruz no fue una espada, sino 1000 espadas mientras veía morir a su hijo. Y tú y yo, ¿cómo afrontamos las dificultades de la vida? Como María, firmes, con fidelidad. La pureza divina de María, dice Montfort. Y cuando hablamos de la pureza, hay un pasaje, es la única cita bíblica, el único versículo bíblico donde en 2 ocasiones se llama a una mujer virgen. Lucas 1:27.
dice que el ángel Gabriel se apareció a una virgen, primera vez le dice virgen, desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entonces hablamos de una que es llamada en un solo versículo bíblico 2 veces virgen, resaltando precisamente la pureza de esa mujer, esa pureza divina. Ya vimos una lección, es bueno el placer, y hablamos de la pureza del corazón. Entonces, ser devoto de la Virgen María te lleva a una devoción santa porque te lleva a imitar esas virtudes. Y uno solo no puede, y uno le dice: mamá, Virgencita, suplica al Señor por mí la gracia de la pureza interior, la gracia de la limpieza del corazón. Y con la Virgen María las cosas se consiguen rapidísimo, créanme. Las gracias que he visto en personas, por ejemplo, adictas a la pornografía durante años, y que luego, una vez se consagran a la Santísima Virgen María, ella viene a trabajar en el alma y a borrar esas imágenes que quedaron grabadas en la imaginación a una velocidad realmente sorprendente. Esta devoción es bellísima porque lo santifica uno. La caridad ardiente de la Virgen María, otra virtud de la que habla San Luis de Montfort. Y esa caridad, ¿dónde la vemos? Lucas 1:39, cuando la Virgen recibe el anuncio del ángel y el ángel le dice a María que su prima Isabel está esperando a su bebé en su ancianidad, la Virgen María se va. Pero miren la expresión que utiliza el evangelista. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a una región montañosa de la ciudad de Judea, de una ciudad de Judea. Con prontitud, cum fascinationem, dice el texto en latín. Es decir, rápidamente, se fue sin esperar, sin demora. Estamos hablando de que la Virgen María tendría unos 15, 16 años. El viaje era de unos 150 kilómetros, era una semana larga de viaje. Y sin embargo a ella no le importó, se fue, siendo ella ya la madre del Mesías, teniendo a Jesús en su interior, lo primero que hizo fue ir a servir. Es más, cuando la Virgen termina el Magnificat, dice el evangelista San Lucas que María permaneció con ella unos 3 meses y luego volvió a su casa. Isabel tenía 6 meses cuando la Virgen llegó. Estuvo 3 meses la Virgen allí, es decir, 6 meses más 3 meses, 9 meses. La Virgen estuvo en ese periodo final del embarazo que es tan complicado hasta que naciera Juan Bautista. Ahí está la caridad de la Virgen María. No es solamente palabra bonita, no es solamente oraciones lindas, no es solamente papito Dios, no es solamente orar, es caridad efectiva. ¿Y a quién? Al prójimo. A veces somos muy buenos para la caridad con los que están, digamos, lejos, para que, digamos, se nos mire como personas muy caritativas, pero a veces a los familiares, a veces a las personas cercanas, es con las personas que menos caridad tenemos, y es a los primeros que tenemos que ayudar, como nos lo muestra la Santísima Virgen María. La caridad de la Virgen María no solo estuvo en ayudar, digamos, en los quehaceres ordinarios a la querida prima Isabel, sino en dar a Jesús. Cuando llega donde Isabel, el niño que hay en el vientre de Isabel, San Juan Bautista, salta de alegría. Lo primero que da María es a Jesús, es la más grande caridad que existe. La paciencia heroica de la Virgen María, dice San Luis de Montfort, otra virtud de Nuestra Señora. ¿Dónde aparece esa paciencia heroica? Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María. ¿Dónde está la paciencia sino allí donde se resiste en medio de la cruz? La Virgen María no estaba allí desfallecida, perdió toda esperanza. Ella estaba allí de pie. Junto a la cruz de Jesús estaba María, de pie, junto a la cruz. La paciencia es esa virtud que me hace permanecer de pie en el momento de la cruz. Y de la Virgen María podemos imitar esa paciencia y pedirle a ella que nos alcance de Dios la gracia de ser pacientes. Cuando venga la cruz, no perder la compostura. Cuando venga la cruz, no perder, digamos, la caridad, sino mantenerme firme, como la Virgen María se mantuvo firme al pie de la cruz. Dice su dulzura angelical, la novena virtud que resalta San Luis de Montfort. En Lucas capítulo 2, versículos del 42 al 44, miren lo que dice Isabel saludando a la Santísima Virgen María. Cuánta ternura le habrá implicado la Virgen Santísima que Isabel le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¿Cómo será la voz de la Virgen María? ¿Cómo será la voz de Nuestra Señora? Cuando los videntes narran, cuando la Santísima Virgen María se les aparece y les habla, dicen que es una voz
tan tierna, tan dulce. Es una voz que derrite, es una voz llena de amor. Es una voz que escucharemos cuando nos presentemos en el cielo, cuando le digamos, Madre, aquí están aquellos que se consagraron a ti para seguir a tu Hijo Jesús. Me llevas donde Jesús y ella te dirá, claro que sí, ven, yo te presento ante mi Hijo. Y unos solitos llegaron donde Jesús, pues que Jesús es puro amor, pero yo tan miserable que soy, yo tan pecador que he sido, qué vergüenza, yo sé que Él no me va a rechazar, pero me siento indigno, pero al lado de ella, entonces voy confiado, voy seguro porque la voz de María es irresistible hasta para Jesús, la ternura, la dulzura de Nuestra Señora. Finalmente, dice Montfort, 10ª virtud de la Virgen que tenemos que imitar, su sabiduría divina. Y veamos el pasaje de Juan, capítulo 2, versículo 5. Las únicas palabras que dirige la Virgen a la humanidad están en las bodas de Caná, en el corazón del pasaje de la boda de Caná. Juan 2, 5. Dice la Virgen a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Qué más sabiduría que esa? ¿Qué más sabiduría que indicar el camino de Dios? ¿Qué más sabiduría que señalarnos el buen consejo? ¿Qué más sabiduría que señalarnos aquello que Jesús quiere de nosotros? En eso consiste la sabiduría. Ese gusto por las cosas de Dios que nos lleva a señalar a los demás, que nos lleva a mostrar a los demás el camino de Dios. Miren rápidamente con estas citas bíblicas cómo demostramos que tenemos muchas cosas que imitar a la Virgen y no nos las inventamos, no es que nos dijeron cosas lindas, no, aparecen en la palabra de Dios, todo esto aparece en la palabra de Dios. Por eso tenemos que imitar a la Virgen María con todos los ejemplos que aparecen de ella en la palabra de Dios. Entonces hemos dicho que la devoción a la Virgen María debe ser interior, debe ser tierna, debe ser santa. Y por eso vimos estas 10 virtudes de la Virgen a imitar. Cuarto, debe ser constante, constante. Es decir, que te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Cuando uno se consagra a nuestra Santísima Madre, entonces ya uno no vive de sentimientos, ahora uno vive de convicción y le pide a uno a ella la gracia de dame fuerza para tomar, como decía Teresa de Ávila, una determinada determinación para sostenerme firme. No es inconstante como veíamos en las falsas devociones, sino constante. Es decir, que aquello que prometo lo voy a cumplir, que no me voy a dejar llevar por mis sentimientos, que hoy me nace, que no me nace, que me apetece, que no me apetece. Nada de eso. Estoy enamorado y voy a hacer las cosas con firmeza. Es una devoción también desinteresada. ¿Se acuerdan que una falsa devoción era devoción interesada? Pues una auténtica devoción debe ser desinteresada. Es decir, te inspira a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. Acá hay que hablar de algo que los santos llamaban rectitud de intención o pureza de intención. Y escúchame esto que te va a servir para toda tu vida espiritual. Cada que vayas a hacer algo en la vida espiritual, una oración, un apostolado, una obra de caridad, cualquier cosa, todo debe tener un sello que se llama rectitud de intención o pureza de intención, que básicamente consiste en hacer las cosas siempre para la mayor gloria de Dios y para el bien de las almas. Que yo no busque intereses personales, particulares, que esto que yo vaya a hacer no lo haga porque voy a ganar dinero, porque me va a dar fama, porque me van a ver predicando tan lindo, porque me van a ver cantando tan hermoso, porque me van a contratar. No. En el apostolado las cosas no funcionan como en el comercio. Me doy a conocer para que conozcan mi producto. No, señores, yo no voy a darme a conocer a mí, yo voy a dar a conocer a Cristo y voy a ocultarme yo, que yo disminuya para que Él crezca. Y esto es un camino que debemos recorrer todas las personas que por alguna razón el Señor nos ha puesto a hablar sobre Él. Indignos que somos, pero todo tiene que tener el sello de rectitud de intención. Rectitud de intención, que no se busque nada más que la gloria de Dios y el bien de las almas. Ad maiorem Dei gloriam, dicen los jesuitas, para la mayor gloria de Dios, et salus animarum, y la salvación de las almas. Es indispensable que siempre, en todo, busquemos a ver lo que te agrada a ti, Señor, lo que tú quieras, Señor. Y a la Santísima Virgen María, a ver qué quieres tu mamá, lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Entonces, cuando uno tiene una devoción desinteresada, ya uno puede pedir algo incluso, uno puede decir, te suplico por esto, pero lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Si eso no me conviene, pues no pasa nada, será lo que Dios así le parezca.
Entonces, miren eso tan lindo, estas características de la verdadera devoción, repitámoslas. Es una devoción interior, es decir, procede del espíritu y del corazón. Tierna, es decir, llena de confianza en la Virgen María. Santa, es decir, te lleva a evitar el pecado y a imitar las virtudes de la Virgen María. Constante, es decir, te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Y desinteresada, es decir, te inspira a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. Estas son entonces las características de la verdadera devoción. Cuando la verdadera devoción a la Virgen María se vive de esta manera, entonces produce frutos en el alma. Saben ustedes que todo amor verdadero produce frutos, porque el amor se difunde. ¿Cuáles son estos frutos que produce en el alma de una persona el vivir adecuadamente esta auténtica devoción? Vamos a verlos. Montfort dice, primero, te da conocimiento de ti mismo. Cuando uno es fiel, por ejemplo, en la oración del Santo Rosario, en buscar vivir esta consagración con coherencia, en huir del pecado, entonces lo primero que uno recibe es como luces para conocer las virtudes que Dios me ha dado, para cultivarlas, y los vicios que tengo para rechazarlos, sanarlos y superarlos. Segundo, nos lleva a participar de la fe de María. Y acá les quiero decir algo bien importante. Uno muchas veces quisiera que Dios le evitara a uno, digamos, circunstancias difíciles, ¿no? Les he contado que nosotros, por ejemplo, perdimos una bebé que esperábamos con mucho anhelo. Hemos tenido reveses económicos en nuestra vida, hemos tenido dificultades de todo tipo, enfermedades, el infarto de mi papá. A veces hay momentos difíciles, curiosos, donde pareciera que todo, digamos, conspirara para que sucedieran simultáneamente enfermedades, dificultades económicas, pero, bueno, en fin. Esto sucede por el hecho de que estamos vivos, de que existimos. Uno no le dice al Señor que no me suceda esto, no. Uno le dice al Señor, cuando esto suceda, ayúdame a enfrentarlo con fe. Ayúdame a enfrentarlo con una visión sobrenatural, a unirme a tu cruz bendita. Y esto lo concede la consagración. La consagración no te hace como intocable, no te hace pues como un ser que una vez te consagras nada te va a pasar. No, normal, un ser humano común y corriente. No te va a pasar ni más ni menos de lo que naturalmente pasa. Tal vez menos sí, porque hay muchas cosas que nos pasan por el pecado y cuando uno se consagra se aleja del pecado. Pero sobre todo hay que entender que lo ordinario de la vida, la enfermedad, una quiebra económica puede llegar, pero uno siente dentro de sí una confianza, una convicción interior, como que María, nuestra Madre, nos alcanza una fe incólume, una fe sana que a pesar de todas estas dificultades se mantiene ahí, lozana, fresca, firme, de hierro, de acero. Entonces, esto es importante. Segundo efecto maravilloso de esta consagración, participación de la fe de María. Tercero, madurez cristiana. Y dice Montfort, cuando usted se consagra a nuestra Madre, usted ya deja de tener esa fe inmadura donde uno hace las cosas que Dios manda por miedo. Eso se llama fe inmadura. Ver a Dios todavía como un ser lejano que me manda cosas que no entiendo ni por qué, pero lo voy a hacer por miedo a condenarme. La fe madura consiste en ver a Dios como un papá, que lo que me manda lo manda porque me ama y hacer las cosas por amor y no por temor. Arrepentirme con contrición perfecta, que es el arrepentimiento, el dolor de haber pecado por haber ofendido a un Dios que amo, y no con atrición, que sería una contrición imperfecta. La atrición es el arrepentimiento imperfecto que tengo solamente por temor a condenarme. Eso, digamos, es un arrepentimiento válido de alguna manera, pero sigue siendo imperfecto. La contrición perfecta, la madurez cristiana, se alcanza precisamente por esta devoción de la Virgen que nos va madurando en nuestra vida espiritual. Nos produce otro efecto, una gran confianza en Dios y en María. ¿Se dan cuenta ustedes que al inicio de la consagración siempre empecé con una bellísima oración compuesta por Montfort? Se llama la oración de confianza y me encanta esa oración. De todas las que hacemos los consagrados diariamente, que hacemos unas bellísimas oraciones, una de las que más me gusta es precisamente la oración de confianza, donde uno le dice a la Virgen Santísima, yo no soy capaz de conservar, digamos, las virtudes y todo en mi vida espiritual, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales.
dice que veo caer por tierra los cedros del Líbano. Muchas personas dicen, ¿qué es eso de los cedros del Líbano? Los cedros del Líbano efectivamente son árboles que crecen en el Líbano, que son robustos, son árboles muy fuertes. Entonces es un símil bíblico, es como una comparación bíblica para hablar de personas que parecen muy poderosas a nivel humano, a nivel espiritual. Entonces cuando se dice caen los cedros del Líbano, caen los poderosos. En la vida espiritual sería, veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano. Es decir, aquellas personas que parecían muy santas, y veo todos los días que caen por tierra, tremendos escándalos, personas que yo consideraba virtuosísimas y de repente resultan en unos escándalos aterradores, unos pecados vergonzosísimos. Y uno dice, madre, yo veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, es decir, convertirse en cuervos, las águilas que volaban en torno al sol. O sea, yo digo, si yo veo estos gigantes caer, a ver, piensa en David, el rey David, un cedro del Líbano que cayó, un águila que se convirtió en ave nocturna. Piensa en Sansón, piensa en Salomón, piensa en Pedro, grandes que cayeron. Y yo digo, yo veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, convertirse en ave nocturna, las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Y me encanta porque la oración dice, tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Tú eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Se llama oración de confianza. Bellísima. La rezo todos los días con tremenda devoción porque me considero frágil, débil y le pido a ella, yo no confío en mí, sino que te pido ayuda a ti, porque a ti nada te niega Dios. Entonces, miren qué bonito. La consagración te lleva a incrementar tu confianza en Dios y en la Virgen. La consagración te ayuda a vivir a plenitud el sacramento de la confirmación. Y si no lo tienes, te lleva al sacramento de la confirmación. Esto es el sacramento que te da en plenitud el Espíritu Santo. Cuando uno se consagra, entonces uno tiene una tremenda amistad con el Espíritu Santo. Miren que allí donde el Espíritu Santo ve a María, pues no se puede resistir. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos para esto. Recuerden en la Anunciación, Lucas 1:35, dice el ángel Gabriel que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa sombra, esa Shekinah de Dios, esa sombra de Dios es el Espíritu Santo, la misma que bajaba sobre el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento para decir que era posesión de Dios, bajaba sobre María. Entonces María llena de Espíritu Santo. Luego por allá cuando la Virgen visita a su prima Isabel, Lucas 1:41 dice que cuando María saluda a Isabel, dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. O sea que María tiene el Espíritu Santo y donde está ella como que comunica el Espíritu Santo. Luego, cuando van a presentar al niño Dios en el templo y el anciano Simeón encuentra a María y a José, dice que Simeón estaba en él el Espíritu Santo. Lucas 2:25, estaba en él el Espíritu Santo. O sea, allí donde está María, pareciera que siempre está el Espíritu Santo. Y no es coincidencia, sino que María lo atrae como un imán. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, dice Mateo 27:45, que desde la hora sexta, desde las 12 del mediodía hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde, dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hubo una gran sombra que lo cubrió todo. ¿Era quién? La sombra del Espíritu Santo cubriéndolo todo, dicen algunos intérpretes de la Biblia y algunos padres de la iglesia. Pues allí estaba, por supuesto, Jesús, Dios mismo, pero también estaba María. A lo que me refiero es que es curioso que allí donde está María siempre está el Espíritu Santo. Luego en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice, estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Es decir, allí había unas mujeres, pero los Hechos de los Apóstoles resaltan a María, la Madre de Jesús. No eran solamente varias mujeres, sino que estaba particularmente María. E inmediatamente los mismos Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice que llega el Espíritu Santo, que hubo un temblor en ese lugar, en ese recinto, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Les queda duda que donde está María viene el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo ve que tú estás imitando a María y que cultivas en tu corazón la devoción mariana, es que viene a ti.
Fíjate, por eso nosotros cuando invocamos al Espíritu Santo decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, como que el Espíritu Santo no se resiste a la presencia de María, sino que es atraído como un imán. Entonces, otro fruto de la consagración es precisamente ese, ser lleno del Espíritu Santo. Vamos concluyendo. Otro fruto es la transformación en María a imagen de Cristo. Acá el ejemplo que da Montfort es muy bello. Dice que María es como un molde en el que la segunda persona de la Trinidad se introdujo y que esa segunda persona de la Trinidad, el Verbo del Padre, salió de ese molde siendo Jesús. Que si tú quieres ser como Jesús, entonces tú y yo debemos introducirnos espiritualmente en el vientre de María para ser como Cristo. A ver, hombre, es que nosotros debemos nacer de nuevo. El Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y biológicamente se nace de nuevo de una mujer. Pues espiritualmente nosotros nacemos también del vientre purísimo de Nuestra Señora. Espiritualmente nacemos de ella. Debemos como introducirnos espiritualmente en el vientre de María para ser formados como Cristo. Y así ser moldeados a imagen de Él. Porque no es que nosotros queramos finalmente ser como María. Es que tratamos de imitar a María porque María fue como Jesús. Porque María fue como Jesús. Nosotros queremos ser como Cristo, como María fue como Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Finalmente, Montfort habla de que esta devoción lleva al alma a dar la mayor gloria a Jesucristo. La mayor gloria a Jesucristo. Y así lo describe Montfort, lo voy a leer textualmente, que es bellísimo. Dice, siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios por ti. María es toda relativa a Dios. Yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él. O el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Wilson, ¿por qué no vamos directamente a Cristo? ¿Por qué María? ¿Por qué no directamente a Cristo? Me dijo una vez una persona. Y le dije, pues muy bien, ¿quieres ir directamente a Cristo? Entonces, tú no necesitas de nada más que de Cristo. Sí, de nada más. Ok. Y cuando necesites que yo ore por ti, ¿me vas a pedir oración? Sí, claro. Pero ¿para qué si tienes a Cristo? Y cuando necesites comunicarte con Dios, ¿vas a orar por la palabra? Sí, claro. ¿Pero para qué si tienes a Cristo? Y cuando necesites un consejo, ¿vas a buscarlo de alguien? Sí, claro. ¿Para qué si tienes a Cristo? Me decía, pero no entiendo. Le dije, sí. Es que no nos confundamos. No es que vamos a María en vez de ir directamente a Cristo. No. Es que con María vamos directamente a Cristo. Ella nos acompaña para ir directamente a Cristo, para presentarnos con ella. Vamos con ella a Él. No es vamos a ella en vez de Él, sino vamos con ella a Él. Y así como humanamente, tú necesitas consejo de alguien para ir a Cristo, con ese consejo ir a Cristo, así nosotros recurrimos al consejo de María, al ejemplo de María, para ir con ella a Cristo. Para ir con ella a Cristo. Entonces no se dejen engañar. Con María vamos directamente a Cristo. Con María vamos directamente a Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Yo quiero que terminemos esta lección muy enamorados de nuestra Madre. Que le digamos a nuestra Madre que ella es la Madre de Dios y que nosotros a veces hemos sido unos pequeños tontos, que la necesitamos a ella, que es perfecta para amar a Cristo. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo mamá.
caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad, no he encontrado aún la felicidad. Necesito ver tu luz, llévame a Jesús. Me postraré a su lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí y se olvide de lo tonto que fui. Ave María. Dile a tu madre, a la Virgen, que te lleve a Jesús. Ella lo sabe hacer perfectamente, que te ayude a ser como Jesús. Introdúcete espiritualmente en ese vientre maternal para que salgas configurada, configurado con Cristo. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a tener una práctica bien linda, bien linda. Vamos conociendo un poquito más de Nuestra Señora. La práctica es que vamos a conseguir un escapulario carmelita. Y vamos a investigar sobre el escapulario carmelita. ¿Cómo es esto del escapulario? ¿A quién se le reveló el escapulario carmelita? Y vamos a esperar el momento propicio para que nos impongan el escapulario. Obviamente esta práctica pues no se podrá hacer en un solo día, pero quiero que la tengas muy presente. Porque el escapulario carmelita es una especie de vestido de Nuestra Señora que nos ponemos. Y es importante que vamos conociendo todas las gracias que acompañan esta devoción también. Un abrazo para todos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.